¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los pasajes más visuales, más extraños y, la verdad, más potentes de toda la Biblia. La historia de los dos testigos, en el capítulo 11 del Apocalipsis. Hola, pues sí, es un pasaje que ha fascinado y confundido a la gente durante siglos. Es que es casi como una película de acción teológica en miniatura. Totalmente. Tienes profetas, plagas, una bestia que sube del abismo, una resurrección espectacular. Lo tiene todo. Desde luego. Y para explorarlo contamos con un análisis muy detallado que se mete, como quien dice, en las tripas del texto. No se queda en la superficie, ¿sabes? Claro. Investiga el significado original, los símbolos, las referencias ocultas a otras partes de la Biblia. Vamos, un trabajo casi de detective textual. La misión es entender qué nos cuenta de verdad esta historia tan críptica. Y es que, más allá de la imagen, que es muy potente, el pasaje condensa una idea central de todo el libro. Es un patrón que se repite: misión, sufrimiento y, al final, vindicación. Pues vamos a desgranar ese patrón. A ver, la primera pregunta es la más obvia, la que todo el mundo se hace. ¿Quiénes son exactamente estos dos testigos? El texto los describe con mucho detalle, vestidos de una forma particular. Son personajes históricos, gente que va a aparecer en el futuro. Esa es la gran cuestión, claro. Y aunque a lo largo de la historia ha habido muchísimas teorías que intentan ponerles nombre, no. Sí, que sí, Moisés y Elías. Exacto, que si Elías y Moisés, que regresan, otros dicen que Enoc y Elías, pero el análisis profundo del texto nos empuja en otra dirección. La clave no está en buscar a dos individuos concretos, Sino en lo que representan. Eso es. Su identidad es, por encima de todo, simbólica. Vale, la idea de que no sean personas literales tiene todo el sentido en un libro como el Apocalipsis. Pero entonces, ¿por qué describirlos con tanto detalle? ¿Lo de vestir con tela áspera o saco, por ejemplo, es solo para darles un aire antiguo o ese detalle significa algo? Significa algo muy específico y muy potente. En toda la Biblia, la tela de saco es el uniforme del profeta que trae un mensaje urgente y grave. Ajá. Es un símbolo de duelo por el pecado, de un llamado casi desesperado al arrepentimiento. Desde el principio, el texto ya nos dice que su mensaje no va a ser cómodo. No vienen a dar palmaditas en la espalda, vienen a confrontar. Entendido, son la voz de la conciencia y visten como tal. Y luego está el número. Son 2. ¿Por qué no 1 o 3? Aquí el análisis nos lleva directos a la ley judía. El libro de Deuteronomio establece que para que un testimonio fuera legalmente válido en un juicio, hacían falta las declaraciones de, como mínimo, 2 testigos. Claro. Así que el número 2 no es nada casual. Subrayan la autoridad y la veracidad de su mensaje. Lo que dicen no es su opinión personal, es un testimonio oficial, jurídicamente vinculante, de parte de Dios. Qué bueno, es como si Dios estuviera construyendo un caso legal contra el mundo. Y ellos son los testigos oficiales. Eso le da un peso increíble, ¿no? Totalmente. Pero la imagen más extraña, la que a mí me deja más perplejo, es cuando los llama los 2 olivos y los 2 candelabros. A primera vista suena casi surrealista. ¿Es una metáfora que el autor se inventa aquí o está tirando de un hilo que ya existía? Está tirando de un hilo muy, muy importante. Cualquiera que conociera las escrituras hebreas en esa época habría pensado inmediatamente en una visión muy concreta del profeta Zacarías en el capítulo 4. Zacarías, vale. En esa visión aparecían 2 olivos que goteaban aceite sobre un candelabro de oro. Y se explica que representan a las 2 figuras clave que lideraban la reconstrucción de Jerusalén y del templo tras el exilio: el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. O sea, el líder religioso y el líder civil. Exacto. Y el simbolismo es precioso. Los olivos, que producen el aceite, son el símbolo del Espíritu de Dios que capacita. Y los candelabros, que reciben ese aceite para dar luz, son el símbolo del testimonio visible en el mundo. Ajá. Josué y Zorobabel eran los candelabros de su época, que iluminaban gracias al aceite del Espíritu. Vale, creo que empiezo a conectar los puntos. Si los testigos del Apocalipsis son esos olivos y candelabros, entonces no son solo profetas, sino que encarnan esa doble función. Esa es la conclusión a la que apunta el análisis, sí. Los 2 testigos son un símbolo de la Iglesia fiel en su misión completa, capacitada por el Espíritu de Dios, el aceite, para ser luz en el mundo, el candelabro, y para ejercer una función profética y de liderazgo espiritual. No son 2 superhéroes individuales. No, son la representación de la misión de toda la comunidad de creyentes a lo largo de la historia. Es una idea mucho más grande y, diría, más retadora. Pero si seguimos con el texto, aquí es donde la cosa se pone cinematográfica. Porque esta iglesia, simbolizada por los testigos, tiene unos poderes extraordinarios que parecen sacados del Antiguo Testamento. El primero es fuego que sale de su boca y consume a sus enemigos. Sí, es una imagen muy gráfica, casi violenta. Totalmente. Me cuesta no leerlo literalmente, como si tuvieran un lanzallamas incorporado, ¿sabes? Claro, es lo normal. ¿Hay algo más en el Apocalipsis o en la Biblia que nos empuje a interpretar este fuego como algo simbólico? Lo hay, sin duda.
En el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, se describe a Cristo con una espada de 2 filos que sale de su boca. Cierto. Y nadie interpreta que tenga una espada de metal entre los dientes. Esa espada es su palabra, que juzga y discierne. De forma muy similar, el fuego aquí representa el poder consumidor de la palabra de Dios proclamada por los testigos. Su testimonio no es inofensivo, es una verdad que quema la mentira, que expone y juzga la maldad. Es el poder de la verdad. Entiendo. El poder no está en la violencia física, sino en la fuerza imparable de la verdad. Vale, eso cambia la perspectiva. El segundo poder es cerrar los cielos para que no llueva. Esto sí que me suena familiar. Es una alusión directa, casi una copia, de la historia del profeta Elías. Elías. Él oró y no llovió en Israel durante 3 años y medio. Y fíjate qué fascinante que el tiempo del ministerio de los testigos sea de 1260 días, que son... 3 años y medio. Exactamente. La conexión es inconfundible. Simbólicamente, la lluvia en la Biblia es una imagen de la bendición de Dios. Cerrar los cielos, por tanto, significa la retirada de la bendición divina como consecuencia de la idolatría del mundo. Es un juicio. Y el tercero, convertir el agua en sangre y traer plagas, es Moisés en Egipto, sin lugar a dudas. Inconfundiblemente. Es el eco de las plagas con las que Dios juzgó al faraón y al sistema opresor de Egipto. El poder de los testigos, por tanto, es un poder que desafía y juzga a los sistemas políticos y económicos del mundo que oprimen y promueven la idolatría. O sea que, si lo entiendo bien, no es que estos testigos sean una especie de superhéroes con poderes aleatorios. Cada milagro es en realidad un eco. Sí. Un recordatorio de cómo Dios ha actuado en el pasado contra la mentira, la idolatría o la tiranía. ¿Es esa la idea? Has dado en el clavo. Su poder no es suyo. Es el poder de la historia de la salvación de Dios actuando a través de ellos. Cada acto está cargado de significado teológico y le recuerda al mundo que el Dios de Moisés y de Elías sigue siendo el soberano de la historia. Vale, esto me choca un poco. Si tienen todo este poder divino, si están tan protegidos que quien intenta hacerles daño muere consumido por el fuego, ¿cómo es que la historia acaba con ellos muertos en la calle? Parece una contradicción tremenda. Es la gran paradoja del pasaje, y la clave está en una pequeña frase. Son vencidos solo después de que hayan terminado su testimonio. Su tiempo de misión está divinamente medido. 1260 días. No son derrotados por un fallo de poder, o porque Dios los abandone. Son derrotados porque su trabajo ha terminado. Su muerte no es un accidente, es la culminación de su misión, y sigue perfectamente el patrón de Cristo, que solo fue a la cruz cuando su hora había llegado. Y el que los derrota es un personaje nuevo en la historia, la bestia que sube del abismo. Suena aterrador, y lo es. Es la primera aparición de este antagonista central en el Apocalipsis. Representa la personificación del mal organizado, del poder político-militar inspirado por fuerzas demoníacas, por eso sube del abismo, que se opone de forma directa y violenta a Dios. El antirreino. El antirreino en su máxima expresión. Y el escenario de este enfrentamiento final es una ciudad, la gran ciudad. El texto da pistas muy concretas, pero también muy duras sobre cuál es. Aquí el análisis del texto se vuelve absolutamente devastador. Geográficamente, le identifica sin ambigüedad. Es la ciudad donde también su Señor fue crucificado. O sea, Jerusalén, Jerusalén. Pero, acto seguido, la redefine espiritualmente, y los nombres que le da son una bofetada teológica. La llama Sodoma y Egipto. Uf, eso es brutal. Sodoma es el símbolo de la depravación moral que atrae el juicio de Dios, y Egipto es el lugar de la esclavitud, de la opresión del pueblo de Dios. Llamar así a la ciudad santa. Es una de las críticas más feroces de toda la Biblia. Está diciendo que el centro religioso, el lugar que debería representar la santidad y la presencia de Dios en la tierra, se ha corrompido de tal manera que ahora se comporta como los peores enemigos de Dios en la historia. Es la ciudad que, en lugar de acoger a los profetas, los mata. Tal como hizo con Jesús. Exacto. Y la reacción del mundo a su muerte es casi lo más perturbador de todo. No hay duelo. Hay una fiesta global. Se envían regalos, los cuerpos quedan expuestos. Es increíblemente macabro. ¿Por qué esa alegría? Es escalofriante, y el texto nos da la razón exacta. Dice que los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Claro. Negar la sepultura era la humillación definitiva en la antigüedad, y el mundo celebra porque la voz de la conciencia que los atormentaba, que denunciaba su injusticia, su idolatría, su estilo de vida, por fin ha sido silenciada. Es el alivio de poder volver a tu burbuja sin que nadie te moleste. Esa idea da escalofríos porque se siente muy moderna, muy actual. Pero bueno, la victoria del mal, como suele pasar en el Apocalipsis, dura muy poco, 3 días y medio. Ese número no parece casual. No lo es. Es una especie de eco en negativo de los 3 años y medio de ministerio. Y después de ese breve periodo de aparente victoria del mal, ocurre lo impensable. El texto usa una expresión muy concreta. Dice que entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. El verbo griego que usa aquí solo aparece en otros 2 lugares fundamentales de la Biblia.
¿Cuáles? En el libro del Génesis, cuando Dios sopla aliento de vida en la nariz de Adán. Vaya. Y en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, cuando el aliento de Dios entra en los esqueletos y los reviste de carne, creando un ejército a partir de la muerte. O sea que no es que vuelvan a la vida sin más, como si despertaran de un desmayo. La forma en que se describe ese soplo de vida es un acto creativo a nivel cósmico, ¿no? Exactamente. No es una reanimación, es una nueva creación. Es Dios mismo demostrando que su poder de vida es infinitamente superior al poder de muerte de la bestia. Imagina la escena. El mundo entero ha estado viendo sus cadáveres por televisión, por así decirlo, y de repente se ponen en pie. La fiesta se acaba de golpe. Se acaba de golpe y el terror se apodera de todos. Y la humillación se convierte en glorificación total, porque ascienden al cielo a la vista de todos. A la vista de sus enemigos. Una voz del cielo grita «suban aquí», y ellos ascienden en una nube. Su humillación fue pública y su vindicación también lo es. Es una imagen que imita la ascensión de Elías y sobre todo la de Jesús. Claro. Quienes celebraron su muerte ahora son testigos forzosos de que aquellos a quienes mataron comparten el destino de su Señor. Y la ciudad no sale indemne de esto. Hay un terremoto, mueren miles de personas. Sí, es un juicio inmediato. Un terremoto destruye la 10ª parte de la ciudad y mueren 7,000 personas. El número 7,000 podría ser una ironía divina. En tiempos de Elías, Dios le dijo que había preservado a 7,000 fieles que no se arrodillaron ante el dios falso Baal. Ah, qué curioso. Aquí, quizás, el número representa a los idólatras que perecen en el juicio. Y la gente que sobrevive, el texto dice que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Eso significa que todo acaba bien? ¿Que se arrepienten y se conviertan? Pues el análisis detallado sugiere que es más complejo. No parece ser una conversión genuina y voluntaria, sino más bien un reconocimiento forzado, bajo terror, de que el Dios al que se oponían es el verdadero poder del universo. Es la gloria que se da por miedo, no por amor. Exacto. Es la admisión a regañadientes de la derrota. Después de todo este recorrido, de este microdrama tan intenso, ¿cuál es la gran idea que debemos llevarnos? ¿Qué nos dice esta historia dentro de la historia en el gran esquema del Apocalipsis? El propio texto nos da una pista. Dice que cuando todo esto termina, el segundo ay ha pasado. Y esto da paso inmediato al sonido de la 7ª y última trompeta. El clímax. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta historia de los testigos es, por tanto, un adelanto, un tráiler de la victoria final de Dios sobre el mal. Y de ella se desprenden varias ideas teológicas clave. ¿Cuáles destacarías? Primero, que el sufrimiento y la muerte no son la derrota final para el pueblo de Dios. Al contrario, son el camino a la glorificación, siguiendo el modelo de Cristo. Segundo, la llamada a un testimonio profético valiente. La Iglesia está llamada a ser esa voz, a veces incómoda, que atormenta al mundo con la verdad, cueste lo que cueste. Tercero, la absoluta soberanía de Dios sobre la historia. Ni la bestia ni el mundo actúan fuera de los límites que Él permite. Él tiene el control. Él tiene el control de los tiempos. Y finalmente, que el mensaje de la verdad provoca una división inevitable en la humanidad. No deja a nadie indiferente. Es un patrón muy claro. Misión, sufrimiento y vindicación. Una historia que, en miniatura, refleja la de Cristo y que, según este análisis, sirve como modelo y promesa para sus seguidores a lo largo de los siglos. Esa es la conclusión principal. Este pasaje no es tanto un rompecabezas para adivinar la identidad de dos personas en el futuro, como un manual de resistencia y esperanza para la Iglesia de todas las épocas. Los dos testigos somos simbólicamente todos aquellos llamados a ser fieles hasta el final, con la promesa segura de que la última palabra no la tiene la bestia, sino el Cordero que fue inmolado y resucitó. Y este análisis detallado nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. La ciudad corrupta, la que mata a los profetas, es espiritualmente Sodoma y Egipto, pero geográficamente es Jerusalén, el lugar que se suponía santo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que un lugar, una institución o incluso una persona que se considera cercana a Dios pueda llegar a corromperse hasta el punto de celebrar activamente la muerte de la verdad? Y quizá más importante, ¿qué se necesita para que ese soplo de vida de Dios vuelva a entrar en esos espacios que parecen muertos? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.